Muy buenas tardes a todos mis amigos y mis hermanos que nos acompañan en este programa con la doctora Controversia que les habla Asael Pimentel, trayendo un tema controversial al quien Dios no escucha. Escuche bien, hay situaciones tremendas que hasta el mismo Dios cierra sus oídos. No es que Dios tenga esta forma despectiva de no atender y escuchar las oraciones. Hay cosas que vamos a compartir en este programa, este tema controversial. Vamos a pasar con la frase del día de hoy. Todo lo que hagas saldrá bien y la luz del Señor brillará en tu camino. Job, el libro de Job en la Biblia está 22-28. Todo lo que hagas saldrá bien, porque la luz del Eterno, la luz del Dios de Israel, de Adonai, la luz de Jesús, la luz del Espíritu Santo está en ti. Vamos a pasar uno de los puntos principales, son como tipo de personas o grupos que a quien Dios podría no escuchar sus oraciones. No es que Dios es malo, sino que hay actitudes dentro de nosotros o que la gente hace, que la gente actúa, que no permite que Dios escuche, como dice la palabra de Dios en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Las iniquidades, el pecado, como dice aquí, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. La Biblia enseña, mis amigos, constantemente que el pecado deliberado y la falta de arrepentimiento levantan una barrera grande, inquebrantable, entre el ser humano y el eterno, entre el Dios de Israel. Bendito a los que viven el pecado y rebeldía. No se puede vivir en pecado y en rebeldía constantemente, como dice también en el libro de Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga bien, que Dios no oye a los impíos, a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Quien hace la voluntad de Dios, a ese Dios oye. Si alguno es temeroso de Dios, ¿hay alguien temeroso en este tiempo de Dios? ¿Hay alguien que ha decidido hacer la voluntad de Dios? Porque el pecado, como dije, hace una barrera. Aunque Dios quiera escuchar, no puede escuchar porque Dios es santo en su naturaleza. Hay que prestar atención a estas cosas, a esta barrera, que Dios quite toda barrera. Pero primero, antes de quitarla, usted tiene que cambiar de actitud. Como dice el salmista, Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bendito Dios. Cuando la persona se inclina más a hacer pecado de iniquidad, ser transgresor de la ley, practicar la transgresión, vivir en enemistad, vivir en rebeldía, no importa las consecuencias, entonces Dios no va a escuchar a ese tipo de gente, como le pasó al rey Saúl, que tuvo una consecuencia funesta. El rey Saúl fue un rey de Israel, que es quizás un ejemplo emblemático, mis amigos, en el tiempo de hoy, de rebeldía y silencio divino. Llegó un tiempo en la vida de este hombre, siendo rey de Israel, que Dios cerró el cielo en contra de él. Dios se puso como su enemigo, y esto es grande, grande cuando a una persona, cuando a un país o una institución o alguien, Dios le cierra el camino. Como dice aquí, Saúl desobedeció el mandato expreso de Dios de obedecer la orden, desobedeció una orden. ¿Y qué era ese pecado? Bueno, que él tenía que ejecutar a unas personas que Dios le dijo, y también hizo usurpación
en el aspecto de que no podía presentar un sacrificio a Dios si no era un profeta llamado Samuel. Entonces, como consecuencia, relata en el libro de Primera de Samuel 28:6 que cuando Saúl consultó a Dios, entonces dice aquí que Dios no le escuchó cuando iba a pelear en contra de los filisteos. El rey tuvo un conflicto con los filisteos, entonces él consultó y Dios no le habló ni por sueño, porque Dios puede hablar de diferentes formas. Dios puede hablar a través del Espíritu Santo, a través de un ángel, a través del corazón, el pensamiento. Cuando le habla a su corazón, Dios puede hablar y escribir su palabra en tu mente y en tu corazón para darte cuenta que Dios está tratando contigo, pero qué difícil es que cuando alguien quiere consultar a Dios, el cielo está cerrado, no hay comunicación, se fue la señal, se fue el wifi. Dios no le habló ni por sueño, dice aquí en esta cita de 1 Samuel 28:6, ni por Urín, ni por Turín, ni por Urín, ni por profetas le habló el Señor. Es a este silencio absoluto provocado por la rebelión que hizo este rey. Saúl terminó cometiendo el grave pecado, mis amigos, de consultar a una divina. Dios va en contra de estas prácticas porque Él en su palabra nos aconseja que no consultemos a ningún adivino, ni brujo, ni satanista. Eso a Dios es delante de Él la abominación. Entonces, Saúl murió, también tuvo una muerte horrenda por desobedecer. Dios lo desechó porque no obedeció por sus actitudes egoístas quizás. Dios le dijo que matase unos animales también del rey, de un rey ahí. Entonces él no obedeció. Entonces Dios vino y buscó a otro mejor. Se buscó otro rey mejor que él. Entonces el rey que buscó Dios es el rey David, que usted lo conoce, usted ha escuchado ya de esta historia. El segundo grupo de a quienes Dios no escucha son aquí a todos aquellos que usan la oración con intenciones erróneas o con motivos egoístas. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios dice aquí que pedir de forma equivocada, buscando solo el placer personal y el beneficio propio a costa de los demás, anula la respuesta divina. Hacer un puente, a Dios no se le hace puente. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted clama a Dios, mis amigos, para usted salir a la calle, un ejemplo, usted pide un carro a Dios. Señor, dame un carro. Entonces, cuando Dios le da la facilidad de ese vehículo, entonces usted deja a Dios y se va a la playa con mujeres y a sitios de drink y se olvida de Dios. Entonces, a Dios, como sabe sus intenciones y sabe por dónde usted cojea, entonces, ¿qué hace Dios? Analiza las intenciones profundas de tu corazón, lo pone en balanza, entonces decide si en verdad usted merece o usted o le conviene esa bendición. Por eso es que no se puede pedir para cosas egoístas, ni cosas de lujuria, ni nada de esas cosas. No recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no va a escuchar a ese tipo de personas que se acerca a Dios con motivos erróneos, con motivo egoísta. También otro de los puntos importantes a los que Dios no escucha son los
que son indiferentes al clamor del necesitado. Bendito sea el nombre de Dios. Dice aquí que el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Oiga, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo es que si usted conoce de alguien, de un necesitado, un familiar o un amigo suyo, un compañero de trabajo, que le pide una ayuda que usted ve que de verdad la necesita y usted tiene los medios, entonces usted cierra sus oídos al clamor de ese necesitado? Cuando le venga a usted también el problema, le llegue a su vida, cuando usted clame a Dios, entonces Dios actuará con usted en justicia. Lo que usted siembra, eso cosecha. Si usted quiere que es ser escuchado por el Eterno, entonces usted tiene que atender. No es orar, no es clamar a Dios, no, sino atender. Hay cosas que nos corresponden a nosotros como seres humanos, como personas de valor. Bendito Dios. No cierre el oído al clamor del pobre, a un necesitado. No cierre, por favor, sus oídos, porque también usted clamará y no será oído. Para que usted no diga que Dios es malo. Lo que pasa es que Dios tiene carácter. Dios tiene identidad. Puso sus leyes en la mesa para que usted aprenda a colar el café claro con el Eterno. No recibís mal. Hubo un profeta que se llamó Balaán. Este profeta intentó incluso de forma egoísta y avariciosa cambiar el don de Dios por dinero. Esto está en la Biblia, mis hermanos, mis amigos. Usted cree, hay cosas que están en la Biblia y usted cree que no existen y están. Como por ejemplo este profeta de Dios llamado Balaán, para que usted vea que en las iglesias, en los concilios, hay personas así también egoístas. Bendito Dios. Este profeta con ambición material para adquirir ganancia deshonesta, aunque conocía la voluntad de Dios explícita de Dios de no maldecir al pueblo de Israel, persistió tercamente en su camino, Balaán, buscando la forma de complacer al rey Barak para obtener su recompensa. Entonces, consecuencia de ese acto, de ese profeta, porque Dios no tiene que ver, porque Dios no tiene vaca sagrada. Dios no tiene que ver con que usted sea pastor, o que usted sea maestro, o que usted sea un barrendero, o que usted sea un conserje en una empresa. Dios lo trata igual porque somos todos seres humanos. La consecuencia de Dios para este profeta, Dios se opuso y envió un ángel, mis hermanos, un ángel con una espada, que él no lo veía. ¿Y por qué el profeta de Dios no veía a ese ángel? Y él andaba con su burra, con su asno, y el asno se puso al lado así del camino y le atropelló la pierna del profeta. Él se levantó, agarró un palo y empezó a darle palo y palo a ese asno, a esa burra. Y Dios permitió que la burra le hablase a ese profeta terco, y avaricioso y ambicioso porque quería maldecir al pueblo de Dios. Intentó maldecir lo que Dios ha bendito. Entonces Balaat ofreció rituales con intenciones de no escuchar la voz de Dios. Dios no respaldó sus intenciones y su obstinación lo llevó finalmente a la muerte en el campo de la batalla. Esta historia del profeta Balaán, en la tradición bíblica de este error de Balaán, se usa como una metáfora de la codicia y que usted tiene que priorizar la ganancia material por encima de lo espiritual. No se puede priorizar
las ganancias material e intercambiar una oración, vender una oración, vender un don divino que está al servicio de Dios. Él quería maldecir. El rey Barak le dio a Balaam, le ofreció oro, que hay una estimación aproximada de 3 millones de dólares, más o menos, según los eruditos, y esta cifra no es confirmada, pero era mucho dinero que le ofreció este rey Barak a este profeta para que él usara el don de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Usted sabe que en ese tiempo todavía Jesús no hubiese venido a la tierra, el Hijo de Dios. Entonces Satanás quería maldecir al pueblo de Dios. Lo quería exterminar con esta maldición y Dios no lo permitió. Otro punto importante a quien Dios no escucha, otro grupo de personas, recuerde que estamos hablando, los que cierran lo que piden de forma egoísta y los que son indiferentes también al necesitado. También Dios le va a cerrar la puerta cuando clamen. Otro punto, otro grupo de personas son las personas hipócritas o falsos piadosos. A Dios no le gusta que nosotros nos pongamos una careta, como proviene esta palabra del griego, que se refiere a actores de teatro que usaban máscara, careta. Jesús adoptó este término para describir a quienes muestran una apariencia de piedad o rectitud exteriormente, pero sus intenciones internas y sus corazones están muy, muy lejos de Dios. Jesús compara a los hipócritas como sepulcros blanqueados. Jesús decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, bendito Dios, que por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro están llenos de iniquidad, de hipocresía. Bendito sea el nombre de Dios. Buscar el aplauso de los hombres y no la aprobación de Dios. La Biblia misma señala, mis amigos, que la hipocresía actúa para ser visto, alabado por la sociedad, por los fans, convirtiendo la fe o las buenas acciones en un espectáculo. Estamos en tiempos modernos, en los tiempos finales, que usted va a empezar a ver cosas que usted se va a alarmar. Hay mucha gente falso que tienen falso amor, falsa apariencia de piedad y no la tienen. Andan detrás de tantas cosas menos para agradar a Dios. Es por eso que nadie conoce las intenciones profundas del ser humano, mis amigos, nadie. Dios sí la puede conocer y tiene acceso a esas cosas, a las intenciones profundas. Porque una gente actúa de esa manera. ¿Qué es lo que busca esa gente? Esa gente que viene a mi casa buscando que uno no sabe con qué intención se acerca a uno o a usted, a su hogar, a su trabajo. Es por eso que Mateo 6:1 dice respecto a los necesitados: guardaos pues de hacer justicia delante de los hombres, para ser vistos. Y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las iglesias. Aquí dices en las sinagogas, pero yo la estoy traduciendo en las iglesias o en las calles, para ser alabado por los hombres, para que la gente diga: wow, pero este siervo Asael sí es bueno, es una persona buena, que da limosna, que atiende, que tiene una fundación que ayuda a los necesitados.
Entonces, nosotros damos este mensaje para traer conciencia a su vida, para que, para que usted sea cada día una mejor persona y una persona apta delante de Dios, aprobada, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Otro grupo de personas a quien Dios no escucha son las personas que dudan hasta de su sombra, que dudan. No se puede dudar. Pablo dijo que seamos creyentes, porque quien duda es como la onda del mar que ahora mismo dice una cosa y actúa de otra manera. La fe y la confianza, mis amigos, son requisitos fundamentales para presentarse ante Dios. ¿Cómo usted va a dudar de quien hizo los cielos y la tierra? Hay gente así que duda de todo el mundo. Santiago capítulo 1:6 dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense pues que tal persona recibirá ni un chele del Señor. La fe, mis amigos, es la frecuencia principal. La fe es el camino correcto para extender y recibir la gracia divina. La fe es el canal. La fe es la frecuencia o la mano que se extiende para recibir la gracia divina. En Hebreos dice, capítulo 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la duda, mis amigos, anula la confianza. La duda es un veneno para la confianza, un veneno que si usted empieza a dudar, mire, hasta del eterno, si usted empieza a dudar, a cuestionar la Biblia, y entonces, ¿a dónde usted va a parar? La duda anula todas estas cosas, todas las cosas buenas que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer. Se rompe el canal de la bendición. La duda rompe, la duda es una tijera que corta la fe, la confianza y todo. La duda hace que Dios, oye, esté así atado de mano. Usted ata de mano a Dios. Dios te quiere ayudar, pero usted empieza a dudar tantas veces que Dios entonces no será capaz de oírte, sino que la persona se desconecta. Lo que pasa es que quien duda en ese momento, la persona se desconecta. ¡Tac! En su ser se desconecta totalmente, voluntariamente, de la fuente que es Dios. Al no creer en el carácter de Dios, en su poder, en su identidad. No se desconecte, conéctese con la fuente, que el que puede hacer todas las cosas posibles. Dios es capaz de transformar una nación, Dios es capaz de transformar un gobierno, Dios es capaz de transformar un congreso, Dios es capaz de transformar el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mantengamos firme esta profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es quien prometió. Oiga, fiel es quien prometió. Fiel y verdadero es quien prometió, como dice Jesús, que su palabra no pasará. Su palabra nunca puede fallar. Su palabra no falla. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca, nunca va a pasar por alto. Su palabra es viva y eficaz, más cortante que todo espada de dos filos. Su palabra es viva, viva. Su palabra está viva porque fue creado de un ser que tiene autoexistencia en sí mismo. Es por eso que la Biblia, les traigo estos tips importantes. La Biblia enseña que Dios no deja de responder ni un momento de debilidad que usted tenga o confusión. Lo que bloquea la respuesta divina es la actitud de inconstancia, donde la persona
no se decide confiar en Dios y mantener su corazón dividido. El que duda tiene su ser dividido, su corazón, todo su ser está dividido, porque dice por ahí, divide y vencerás. Dios no rechaza las personas honestas, bendito Dios, pero busca corazones que dependan genuinamente de Él. ¿A quién Dios escucha? ¿A quienes Dios no escucha? Estamos del lado negativo. Y en otra ocasión, en otro programa, voy a traer a quien Dios escucha. ¿Por qué le hablo del negativo? Porque la persona tiende más a conocer lo negativo, porque así está el mundo. Bendito sea el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, Dios no escucha a un esposo que maltrata a su esposa. Lo dice la Biblia en Primera de Pedro 3:6. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay un estorbo ahí en los cielos, que tu oración no sube del plato de tu casa si usted es ogro, si usted maltrata a sus familias. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí le tenemos un comentario de la doctora Controversia, que dice: buenas tardes, pastor, gracias por compartir. Mi inquietud es, para una persona alejada de la religión o incluso atea, ser escuchado por Dios. Bendiciones para ti. Esa es una pregunta interesante, pero dice la respuesta en la misma Biblia, que dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, doctora y mis amigos. Dios puede quitar toda barrera, doctora, puede Dios quitar. Si la persona, no importa en qué estado esté, si conoce o no de Dios, si se arrepiente genuinamente y se acerca a Dios, Dios no le va a echar fuera. Dios no tiene que ver que la persona sea prostituta, sea lesbiana, sea homosexual, sea lo que sea. Si la persona dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren a mí, entonces yo lo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios puede quitar todo obstáculo. Dios puede quitar, si la persona tiende a ceder en ese tipo de cosas. Algo importante es en el comportamiento en el hogar. ¿Cómo es que nos estamos comportando en este tiempo en nuestros hogares? Cuando es cerrada la puerta en esa habitación, en la cocina. ¿Cómo es el comportamiento de papá, de mamá? ¿Cómo es el comportamiento del papá hacia los hijos, de la esposa hacia el esposo, de los hijos hacia la madre? Eso tiene que ver mucho con la oración, con la petición, con ser aceptado, con ser atendido. Todo se relaciona, mis amigos, en el comportamiento, en las actitudes, cómo actuamos en los hogares, cómo actuamos en el vecindario. Las relaciones familiares afectan directamente la vida espiritual y la oración. Dios nos llama a que usted como yo tengamos una vida transparente. Aquí dice que Dios se niega a escuchar la piedad religiosa de alguien que es tirano en el hogar. Ay, Dios mío, no se puede ser tirano, mis amigos. No se puede ser tirano. No se puede. Eso no se puede. Ser mal gente, ser mal agradecido, portarse mal. La palabra de Dios estorbo. La palabra estorbo viene del griego
Epkiptopsto significa literalmente cortar el camino o bloquear. Cuando usted se porta mal, entonces viene el Eterno y bloquea tus oraciones. Bendito sea el nombre de Dios. Es por eso que traemos este tipo de mensajes para que cada uno de ustedes se ponga al día, se ponga al día. Bendito sea el nombre de Dios y que no haya ningún bloqueo, que Dios pueda inclinar su oído, mire, su oído, Dios, que Dios no esconda el rostro, sino que Dios incline su oído, porque usted está portándose bien con su esposa. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí tenemos también otro comentario de Luis Montero. Pastor, ¿puede alguien ver el rostro del Señor? Claro que sí, viendo a Cristo primero. Cristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay un camino para ver, Luis, hay un camino para ver al Padre. Es a través de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amigos, voy a darle entonces un recuento que Dios no escucha a los soberbios y arrogantes. Que Dios resiste a los soberbios, como dice aquí la palabra de Dios. Dios resiste. Dios hace una resistencia para todas las personas que son soberbias. Dios no va a escuchar a personas arrogantes, porque por eso sacaron a Satanás del cielo, por su arrogancia, por su egoísmo, porque él quería ser Dios sin serlo, quería ser Dios siendo una criatura creada por el Dios mismo. Esto es algo increíble. Entonces, Dios no desea más arrogantes en su reino. Y es por eso que uno viene a la tierra. ¿Usted sabe por qué usted nació aquí en la tierra? ¿Sabe qué significa tierra? Tierra significa humillación. Todo el que viene a la tierra es aprender lo bueno como de lo malo y decidir qué usted va a hacer voluntariamente. Dios no escucha tampoco a los que dudan, a los incrédulos, como dije. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no escucha al que no quiere perdonar. Si usted tiene una ofrenda, un diezmo que usted lo va a llevar para la iglesia, para Dios, y usted tiene un problema con su compañero de trabajo, por ejemplo, entonces Dios lo que pide es que usted se reconcilie con un perdón genuino a ese compañero de trabajo. Entonces Dios, cuando usted vaya por segunda vez a llevar la ofrenda, entonces Dios va a aceptar la ofrenda. Bendito Dios. Dios va a aceptar la ofrenda. Porque usted no es un religioso. Usted quiere hacer las cosas bien. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, tampoco Dios escucha a los que son desobedientes a la ley de Dios. Dios no va a escuchar a ese tipo de gente. De que se aparta su oído, como dije, para no escuchar la voz de Dios, también Dios se apartará. El que es desobediente, como lo hizo el profeta Saúl, el rey Saúl pensó que porque era rey podía hacer lo que él, como él conviniera de hacerle, desobedeciendo al mandato de Dios. Dios no va a escuchar tampoco, mis amigos, a los que claman con motivos egoístas. Bendito sea el nombre de Dios. Tampoco Dios va a escuchar a los que viven en pecado deliberado sin arrepentimiento.
Hay testimonios que yo he escuchado de personas que están dedicados, por ejemplo, a la prostitución, que están en ese mundo, en ese bajo mundo, que ellos piden arrepentirse. Ay, Señor, líbrame, Señor, líbrame, líbrame, sácame de aquí, de este mundo. Y Dios lo ha sacado, y Dios lo ha sacado. Entonces, usted me dice, Asael, pastor, usted entonces se está contradiciendo, porque Juan dice que Dios no escucha a los pecadores, pero Dios pesa las intenciones profundas de ese ser humano. Si es de corazón que está pidiendo, Dios va a tomar en cuenta la entrega y la intensidad genuinamente con lo que esa persona está clamando delante de Dios. Entonces Dios, ahí en ese caso, Dios entonces puede tener misericordia y te puede atender, te puede libertar, aunque no lo haga tan rápido, porque nadie puede librarse. Bendito sea el nombre de Dios del pecado así por así. Dios tiene que romper esa cadena de pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no va a escuchar a los que confían en ídolos o adivinos, como clamarán a mí y no los oiré. Bendito sea el nombre de Dios a los que confían en ídolos y han desviado, se han desvinculado del Eterno, han cambiado la gloria de Dios por una figura, por un ídolo. A Dios no le gusta ese tipo de cosas delante de Dios. Es abominación, como dice Jeremías 11:11. Clamarán a mí y no los oiré. Todos aquellos personajes, individuos que quieren estar con Dios y también con el diablo, con Dios y también consultando a los adivinos. Aquí tenemos otra pregunta de Estefanía. Estefanía, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Ella dice, ¿será que Dios también escucha a quienes no frecuentan una iglesia, pero en su corazón siempre le tienen temor? Lo incluyen en sus decisiones y caminan con él cada día. ¿Será que Dios también escucha a quienes no frecuentan en una iglesia? Es que Dios, como le dijo, me recuerda Estefanía Beltré, me recuerda la historia de la samaritana, de la mujer samaritana que fue a sacar agua y Jesús se encontró. Ella dijo que le contaron a ella que en Israel, allá en Jerusalén, de ahí es que sale la salvación. De ahí es que es el origen que la gente tiene que ir allá a presentar una ofrenda anualmente, como pasaba antes o como pasa todavía en Israel. Bendito Dios. Y Jesús le dijo, llegará el tiempo que voy a escribir mi ley en la mente. Voy a escribir la ley. Me voy a revelar a cada ser humano. Voy a escribir mi ley en su vida, en su mente y corazón. Qué lindo es, qué hermoso, Beltré, Estefan, qué hermoso es depender de Dios. Qué hermoso es saber que Dios está ahí presente. Dios dice la Biblia que hay que congregarse, que no hay que dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero Dios busca más que eso, es una relación con Él. Y que usted pueda encontrarse, usted pueda conectarse. Porque hablé de la frecuencia, hablé de un canal, hablé de una conectividad, hablé de varias cosas. Hablé de un canal, hablé de una frecuencia, bendito Dios. La frecuencia del canal y la conectividad deben estar viva
mis amigos, deben de estar vivas. La doctora Crismeri Brito pregunta, ¿escucha a Dios a quien solo lo ve como un 911? Cuando hay emergencias, momentos malos, solamente claman a Dios, doctora. Cuando hay una emergencia o momentos malos, se acuerdan ya en lo último, en lo último. Oye, y no solamente eso, doctora. ¿Puede Dios sanar a esa persona? ¿Puede una persona estar con una enfermedad terminal y piden una oración, doctora? Dios lo sana y esa persona se olvidó hasta el día de hoy. No agradecen ni le sirven a Dios. Quizás una persona viene, ora por él o por ella que está grave en un hospital o una clínica. Dios hace la obra. Se le dice, mira, oramos por ti. Dios hizo la obra, te ibas a morir y Dios te dejó, te dio otra oportunidad para que te acerques a Él. ¿Y saben qué hace esa persona? Yo soy joven todavía y yo voy a gozar mi vida. A usted, cuando estaba en esa situación de enfermedad, en ese hospital o cama, otra gente fue que oró por ti y Dios tuvo misericordia. Entonces hay que valorar, hay que ser sincero. En el otro programa que le voy a traer es a los que Dios escuchan. ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son las características principales que hay que tener para calificar, para que Dios incline su oído? Bendito sea el nombre de Dios, porque recuerde que al que vive en rebelión, en rebeldía, quien cierra su oído al clamor de un necesitado, también cuando clame, también Dios no le va a atender. Dios no va a atender a gente así, porque hay que practicar la reciprocidad, hay que ser honesto, hay que practicar la piedad, la misericordia, el amor. Es por eso que le hablo primeramente en este hermoso tema a quienes Dios no escucha, para que traiga conciencia en la vida suya, en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios siempre alumbre y que nunca como pastor, nunca como profeta, como maestro, uno tiende a vender el don de Dios. Bendito sea el nombre de Dios y recuerde que Dios siempre, siempre va a atender, el Eterno va a atender a los humildes, el Eterno va a atender a quien tiene una fe sincera, el Eterno siempre va a atender a los que perdonan, a los que ceden, el Señor va a atender a los que obedecen los mandamientos, el Señor va a atender a los que claman con humildad y sinceridad, con una fe genuina. El Señor va a atender a los que piden según la voluntad de Dios. El Señor, mis amigos, va a atender a los que piden conforme a la justicia divina. Bendito sea el nombre de Dios. Deje el camino del mal. Acérquese a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que hay mucha gente que confían más en un ídolo que a Dios? Eso es algo que es increíblemente que pasa. Bendito Dios, en muchas personas. Dios, mis amigos, siempre va a escuchar a una persona que en su interior es, es humilde, que perdona, que clama conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere más que estemos oprimidos por nada. Dios quiere que esa opresión, que esa carga, si usted siente
que usted está oprimido y que clama y no es escuchado, no es atendido, es tiempo de que usted se dé cuenta que Dios le está mandando una señal para que usted pueda acercarse a Dios con una forma correcta. Todos estos puntos principales a los que Dios no escucha, tómalo en cuenta. Y si está en su vida, por favor, para que usted se prepare su vida con Cristo y que si usted quiere ver a Dios, el Padre, como dijo Luis en su pregunta, el Padre ofrece a todos nosotros vida eterna a través de su Hijo. Y cuando uno recibe a Cristo, uno entra por la puerta grande. Entonces, cuando vengan los tiempos finales ya, donde Dios se presente, cuando miremos a Dios cara a cara, entonces ya será en otro ambiente donde las cosas ya van a tener otro matiz. Recuerde que Dios, el Hijo de Dios, cuando se postró en el monte Getsemaní y dobló sus rodillas, dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cómo usted descubre la voluntad de Dios? Fácil, humillándose, apartándose del pecado, sirviendo a Dios, orando, humillándose, abriendo, dejando el camino de pecado. Si ya usted sabe que si usted clama, Dios no responde, es por algo que está mal en usted, porque Dios siempre estará bien, esperándote con los brazos abiertos. Si usted quiere recibir a Cristo y dejar el camino de pecado y a través de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario a favor de usted para redimirle de todas sus transgresiones y pecados, por favor, si usted quiere ver a Cristo y que si usted quiere que también Dios escriba su ley en su corazón, en su mente, por favor, repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Quiero, Padre, que me ayudes a superar todos estos puntos que están en mi contra. Yo quiero, Padre, que usted me atienda a mi clamor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo, quiero recibirte a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Te confieso con mis labios que eres mi Salvador, que viniste en carne. Quiero recibirte. Límpiame de toda maldad. Aparta mis manos. Aparta mis pies de todo mal proceder que no proviene de ti. Ven a revelar tu nombre en medio de mí y hazme de ti, hazme de mí tu templo para la gloria y honra de Dios. Te invito, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que entren en mi vida para que me ayude en este caminar, en esta tierra, que venga tu refrigerio, que venga tu iluminación. Como dice la frase del día, que todo saldrá bien. Bendito sea el nombre de Dios, porque estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos del Eterno. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Mis amigos, mis hermanos, muchas gracias a Dios, primeramente a la doctora Controversia y al periódico Nuevo Diario por permitirme llevar este mensaje tan controversial, y a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias a los que participaron también haciendo sus preguntas. Si desean también, síguenos a través de Facebook como Minutos de Vida. Dios le bendiga. Hasta una próxima entrega.